Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos entonces a revisar lo que tiene que ver con la tipología de los cuentos, es decir, qué tipos de cuentos nosotros podemos encontrar en nuestro contexto o quizás podemos inspirarnos a escribir. Entonces vamos a mirar que podemos encontrar cuentos populares. Estos cuentos populares, pues como su nombre lo indica, han sido muy populares a lo largo de la historia, se han convertido en una tradición muy frecuente y estos cuentos tienen la particularidad de que cuentan o narran historias que giran en torno a situaciones cotidianas precisamente. Generalmente tienen algo y es que terminan en un final feliz, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos encontrar esos cuentos que han venido de generación en generación y que hoy realmente los resaltamos y les damos un protagonismo. Dentro de ellos pues encontramos Caperucita Roja, ¿cierto? Caperucita Roja, esta historia maravillosa de esta niña que en algún momento desobedece a la abuelita y que finalmente encuentra un aprendizaje para ella cuando un cazador le ayuda a pasar una situación de dificultad que ustedes ya todos conocen, ¿cierto? Y al final pues tenemos un final feliz, un final maravilloso. Entonces hace parte de los cuentos populares, situaciones de la cotidianidad. El patito feo, recordemos esta historia tan linda, ¿cierto? De un patico que nace en el seno de una familia, pues que definitivamente no es un pato, sino es un ganso, y que poco a poco es rechazado por los demás precisamente por ser tan particular, pero al final tenemos un final feliz nuevamente, donde es aceptado, donde llega una familia y es aceptado este patico, ¿cierto? Blancanieves y los 7 enanitos, una niña que es rechazada en el seno de esa majestuosidad de los reinatos y finalmente, cierto, ella desaparece en un bosque y allí dentro del bosque pues encuentra a unos enanitos que le brindan su amistad, que la apoyan, que la guían y al final pues tenemos un desenlace muy bonito porque ella puede nuevamente encontrar a su príncipe y formar una familia feliz y ser muy feliz, ¿cierto? Entonces una historia también bastante interesante. Hay otras historias que también hacen parte de estos cuentos populares que realmente nuestros abuelos también tuvieron la posibilidad de conocer y probablemente el día de mañana también en las nuevas generaciones pues las puedan conocer gracias a que están también escritos, ¿cierto? Pinocho, este cuento también de este niño que es crucial en su vida, su nariz, porque suele decir muchas mentiras y a lo largo de su vida tiene una serie de situaciones. Finalmente, ¿cierto? Logra recompensar a su padre Gepetto y conciliar en ser una buena persona, entonces es bastante interesante. Alicia en el País de las Maravillas, un cuento extraordinario también que nos invita y nos lleva a un mundo mágico y maravilloso. Hansel y Gretel, esta pareja de niños que son abandonados en un bosque por la madrastra, pero que al final, cierto, vuelven y regresan a casa y pueden tener una vida tranquila después de pasar una serie de situaciones donde prácticamente se ven incluso perdiendo su vida porque una bruja quiere acabar con ellos, ¿cierto? Los 3 cerditos y el lobo, un cuento también muy bonito que nos inspira muchísimo porque nos cuenta esas hazañas que a veces hacen esos malévolos por destruir lo de los demás y precisamente que consiste en que este lobo quiere destruir la casa de los cerditos hasta que pues logra su propósito al comienzo, ¿cierto? Pero al final ellos construyen una casa tan sólida y tan fuerte que el lobo no puede tumbar. Maravillosas historias, maravillosos cuentos populares que nos han dejado realmente un recurso válido para nuestra imaginación, que también toca muchos temas de nuestra cotidianidad y le dan ese plus diferenciador. Hay un tipo de cuento que se centra mucho en lo que tiene que ver con las hadas, entonces a estos tipos de cuentos le llamamos cuentos de hadas. En ellos se narran historias ficticias donde predominan personajes fantásticos como las hadas, los duendes, las brujas, los ogros, los gnomos, los gigantes. Entonces en estas historias
Pues es maravilloso porque quizás van surgiendo unas situaciones llenas de fantasía, unas situaciones de verdad que pues salen de lo real, pero que nos llevan a lo maravilloso y a lo encantador y a lo fascinante. Entonces encontramos historias como la de la hada que pierde o que no alcanza a llegar a la reunión de todas las hadas y pierde su estatus de hada, pero fue recompensada al final, ¿cierto? Porque ella cumplió una labor muy bonita y estaba ayudando a una persona que lo necesitaba. Cuando las demás hadas se dieron cuenta de ello, le devolvieron todos sus poderes. Entonces ahí está la historia. Cuentos de aventura, son fascinantes también estos cuentos de aventura para aquellos niños que de pronto se sienten cautivados o sea, son amantes un poco a esas hazañas, a esas proezas que a veces hacen los personajes y que van en contra de todo el sentido original o tradicional, pero que logran cautivarnos porque son tantas aventuras que nos contagian y en algún momento nos generan tensión y suspenso. Entonces ahí puedes tener Juan y los frijoles mágicos, acuérdate que es una historia muy linda, donde él hace unas travesuras con estos frijoles, los siembra, va a un reino diferente, vuelve, ¿cierto? Y regresa con una serie de riquezas, pero nuevamente los gigantes vienen y lo buscan y se hace una serie de justicias y a lo largo de ese proceso pues hay una serie de aventuras maravillosas. Heidi, que es una niña también muy inquieta, muy traviesa, le gusta mucho el campo, ama la naturaleza, pero ella no quiere estarse en un solo lugar, quiere explorar, quiere buscar, entonces es muy interesante esta historia. Hay otro tipo de cuentos que llamamos los cuentos fantásticos, ¿listo? Estos cuentos fantásticos tienen como fin primordial narrar historias que se pueden basar en hechos reales, pero generalmente aparecen situaciones que están lejos de la realidad lógica, de nuestra realidad. En este podemos encontrar cuentos como La Cenicienta, ¿cierto? Donde aparece una hada madrina, donde le transforma una calabaza en un coche, entonces se convierten en unas fantasías que nos dan vuelo a toda la imaginación. Ahí podemos incluso encontrar el gato con botas, este gatico que tiene vida, que logra incluso ayudar a su dueño para que se convierta en todo un príncipe y que realmente van haciendo encantadoras historias, ¿cierto? Esas historias se convierten o hacen parte de los cuentos de fantásticos. Vamos a ver otro tipo de cuentos. Estos cuentos son de misterios para esos niños que de pronto les apasiona un poco el misterio, es decir, lo incierto, lo enigmático, lo que todavía no podemos descubrir. Giran en torno a la duda, siempre van generando suspenso, intriga, ese misterio por conocer lo que está pasando. Entonces aquí tengo algunos nombres de cuentos de misterio. El extraño profe que no quería a sus alumnos. Ese es un cuento de misterio que va girando en torno a la personalidad de este profesor que tiene como ciertas tendencias extrañas y que da a pensar de que realmente no quiere a sus alumnos y empieza todo un sinnúmero de investigaciones para conocer qué es lo que está sucediendo. El misterio en la biblioteca, ¿cierto? A veces el sonido, los ruidos, lo que va pasando ahí y nos invita cuando lo lean ustedes a descubrir todos esos misterios que están detrás de esa biblioteca. La palabra salvaje también es un cuento de misterio y que nos ayuda muchísimo a recrear estas situaciones. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, ahí pudieron ver a grandes rasgos algunos de los principales tipos de cuentos que tenemos y que realmente nos van a brindar la posibilidad de descubrir todas las maravillas de la literatura y por consiguiente, ¿cierto?, de que también tengamos como una visión hacia dónde queremos orientar nuestros cuentos. Muy bien, mis chiquitos bellos, vamos entonces a conectarnos a través del chat para reforzar este tema tan bonito de la tipología de cuentos. ¿Listo?